Buenas tardes. Entonces vamos a pasar y estar. ¿Saben qué es hemostasia? No. Bueno, la homeostasis es un equilibrio, en lo que sea, pónganse en lo que creo que es equilibrio, ¿no? Pero la hemostasia son una serie de conjuntos, de procedimientos, de procesos que van a mantener la sangre fluyendo con normalidad y que no haya sangrado. ¿Ya? De eso es lo que se trata. Y que haya sensibilidad de paciente. ¿Ustedes alguna vez han tenido un trastorno de hemostasia? Levante la mano que nunca tiene ningún sangrado. Entonces han tenido trastornos de la hemostasia y no han tenido sangrado. Entonces, para fines académicos se divide la hemostasia en tres procesos: primaria, secundaria y terciaria. La primaria se refiere a la función del sabor hereditario, la secundaria del coágulo de disciplina estable y la tercera del sistema de inmunológico. ¿Ya? Esto ocurre en realidad de forma simultánea. ¿Ya? Apenas empieza la coagulación y empieza la criminalisis. Porque el objetivo es que siempre quede un vaso sanguíneo con un epitelio perfecto y nuevecito, con una pieza recién asfaltada, para que se cure la sangre sin ningún problema. Cuando tenga un bachecito, yo no sé que haya mayor alteración en el cuerpo sanguíneo y que pueda haber trombosis. ¿Ya? Por eso tomamos un ateroma, ¿no es cierto? Y el ateroma se queda ahí con una platita de grasa y finalmente se cubre por el epitelio. Pero hay un bachecito y finalmente puede ocasionar trombosis y que infarto. Por eso también es la ateromatosis. Ustedes no se tocan con la hoja de papel. En la que más duele, ¿no es cierto? Entonces, tercera primaria, secundaria. Ahora vamos a hablar de tercera primaria, mañana vamos a hablar de secundaria. Y la tercera que son dos fases, una vasoconstricción y la formación comunitaria. ¿Para qué hay vasoconstricción? Una vez que hay una ruptura, nuestro organismo viene en un vaso sanguíneo, inmediatamente hay vasoconstricción. ¿Para qué hay vasoconstricción? Y dijimos que en el cuerpo humano de este momento, apenas hay un cortecito, las fibras musculares que tenemos en el vaso sanguíneo, también en las arterias, ¿no es cierto?, liberan las sustancias que haría vasoconstricción, ¿no? Entonces, la primera es una fase vascular, un es académico, y luego una fase calitaria en una lesión y regresión calitaria. Entonces, una vez que hay una ruptura del vaso sanguíneo, la lluvia, vemos un paso vascular, ¿no? La ruptura del vaso y una contracción de los musculares de los libro del vaso para construir la cantidad de sangre que va a tener y la disminución del óxido nítrico y la proteína I2. ¿Qué acción tiene el óxido nítrico y la proteína I2? Vasodilatador. Son vasodilatadores. Muy bien. Entonces, cuando ustedes hagan sepsis, obviamente aumenta el óxido nítrico y una gran vasodilatación, ¿no es cierto? Por una gran vasodilatación, la sangre se baja por gravedad, ¿no es cierto? Entonces hay hipotensión, hipotensión, sepsis. Entonces aquí disminuye esto y aumenta la producción de glucosamado 2 y enterinas que son vasoconstrictores. ¿Ya? También la serotonina. Entonces, todos deberíamos tener una relación vasosanguínea, deberíamos de una vasoconstricción. Pero también hay alteraciones en la fase vascular. ¿Y qué alteraciones hay? La más frecuente es la con la hoja de papel. ¿No es cierto? O de traumatismo. Ustedes tienen una quimio,
ojos, en el mundo de traumatismos alguna vez. En este escenario de población de plaquetas son normales, ¿no? Porque ustedes tienen plaquetas y los frijoles son normales. Es una alteración vascular. Generalmente hay una alteración, se presenta petequias equivos en la piel y menos frecuente las hemorragias mucosas. ¿Han visto requisitos que tienen en sus bracitos esas manchitas velaces, medias rojas, luminosas? Eso se llama la púrpura senil, ¿ya? Y es porque tienen los viejitos y menos colágeno, así como también se arruga la piel, también tienen menos colágeno en todos los tejidos sociales, incluyendo la piel. Y puede haber ruptura de los vasos sanguíneos que también tienen menos colágeno y se rompen más fácilmente. Hacemos un hemograma, un tribulación, están bien. La púrpura de Schölling. La púrpura de Schölling es una vasculitis de pequeños vasos. Vasculitis. Una inflamación de los vasos sanguíneos, ¿cierto? Por autoinmunidad. Entonces, están inflamados los sanguíneos, más fácilmente se rompen y hay pequeñas hemorragias por el pero hacemos una regulación de plaquetas también. La enfermedad de Red Bull es una enfermedad hereditaria que hay una de la que sea hemorrágica hereditaria. Entonces, conocen las daños vasculares, las telangiectasias, ¿no es cierto? Obviamente son dilataciones, son más parecidos a los aneurismas, pero en pequeños vasos. Entonces son las telangiectasias y más fácilmente se rompen. Eso principalmente en las mucosas, también puede haber en el cerebro, en el oído, puede haber hemorragias ahí. No son pacientes que tienen epistaxis, tienen hemorragias intestinales que pueden ser crónicas, que pueden ser microscópicas y que tienen de vez en cuando de nefropénica por la sangre partida. ¿Ya? Pero por alteración en el vaso sanguíneo. El síndrome de Marfano, que es los datos. ¿Qué problema hay? ¿Se acuerdan? Luego, ¿qué va? Por eso son hiperlaxos y trabajan en los centros, ¿no? Pueden hacer todos esos movimientos que nosotros no hacemos. Entonces, también, como ellos reciben sin colágeno, al igual que la púrpura senil, en los vasos sanguíneos van a ser más débiles, se van a romper. Algo similar ocurre en una enfermedad de los imperfecta. También puede haber por fármacos, también puede haber instituto por vitamina C, y también por otras causas inflamatorias, como la menopausia, en el tema hemorrágico. El paciente tiene un tolito lleno de bacterias que hemos incluido de epistaxis, pero tenemos un hemograma y regulación de inflamación. Obviamente, conforme va avanzando la enfermedad, ya puede ir disminuyendo las plaquetas, ¿no? Pero ya es con progresión, no es de inicio. Eso lo puede ver en la hemorragia infecciosa y muy entre otros. Luego tenemos la fase plaquetaria. Se basa en positivo, obviamente todo esto ya dijimos que es simultáneo. Inmediatamente hay una vasoconstricción y obviamente las plaquetas se van a abrir el colágeno subendotelio. Normalmente, cuando está el endotelio, no hay exposición de colágeno subendotelio. Pero apenas se expone el colágeno subendotelio, las plaquetas van a ir a DNC, ¿ya? Automáticamente. Eso lo haces mediante la endoproteína 1B9 y el factor de Von-Willebrand, ¿ya? Y luego se va a interactuar el endotelio con las plaquetas, se van a activar las plaquetas, las zonas que están activas van a adquirir formas con más irregularidades en su membrana, en su superficie, se van a degradar y van a salir las glándulos alfa, glándulos densos, todo su contenido, y van a llevar a la mayor agregación planetaria de metastasis de plaquetas que se van a nuevamente activar y se van a seguir agregando para formar el planetario. ¿Ya? La agregación planetaria gracias al fibrinogen y a la proteína 2D3A pertenece a la interacción planetaria. Y esto debe llevar a la activación de la enfermedad secundaria y simultáneamente a la fibrinolysis para que pueda destruir el coágulo en cuanto se cumpla la función. Una vez que se forma el coágulo, también las plaquetas que tienen estos procesos inmunes y también de mayor producción celular van a hacer que se forme más de endotelio y que se sane de herida. Una vez que sana de herida, ya no da nada de coágulo, se desprende, depende de la fibrinolysis y todo llega a la normalidad y eso es la fase, ¿cierto? Entonces, repitiendo, creo que se entiende el planetario, se rompe el endotelio, se expone el colágeno, encima entre el colágeno y las plaquetas de ser como Von-Willebrand, que es como un pegamento, podemos decirlo así, que tiene que haber para que puedan pegarse las plaquetitas al colágeno subendotelio. Las plaquetas son esféricas, pero en realidad son irregulares y
Los métodos tienen ATP, ATP, calcio, hemoglobina. Siempre que haya congestión, tiene que haber calcio. El calcio también es uno de los factores de la coagulación. ¿Cierto? Si no hay calcio, no hay coagulación. ¿Y por qué le repito tanto esto? Cuando viene un paciente está sangrando mucho, un accidente de tránsito, ¿qué hacemos? Le ponemos un montón de paquetes celulares, viene con 4, 3 de hemoglobina, etc. A veces viene con 8 de hemoglobina, pero está hemoconcentrado. Le ponemos los cloruros, porque todos tienen una hemorragia, ponemos cloruros, ¿no? Para poder hacer volumen, porque es hipotenso, se diluye y ya tiene 3 de hemoglobina. ¿Qué hacemos? Le ponemos paquetes celulares. ¿Cuántos? Tiene 3 de hemoglobina, si quiero los 3 paquetes celulares, cada uno en 3 horas. Si le ponemos uno por hora, le ponemos una sobrecarga aguda de volumen, hace su respiratorio y se queda. Entonces le ponemos cada uno en 2 o 3 horas. Le vamos a poner hasta 3 paquetes celulares al día. ¿Ya? Pero paquetes celulares últimos están en el banco de sangre. Sí, que todos ustedes son muy buenos, todos ya donaron. Así que saben cuánto tiempo viven los paquetes celulares. Deberían ser como unos 3 meses, porque ese tiempo que viven los glóbulos rojos. ¿No es cierto? Además, ya el glóbulo rojo ha vivido un tiempo en la persona. Entonces ya no se va muriendo. Entonces, como máximo 3 meses. Pero para que se conserven esos glóbulos rojos, ¿qué hacemos? Están refrigerados, pero además están anticoagulados. Eso es un problema, ¿no es cierto? Para que no se coagulen, ponemos citrato de calcio. Y cuando le ponemos a la persona el citrato, queda calcio. Entonces, yo le pongo varios concentrados, de matías, también de plaquetas, también de plasma, etc. Entonces va a quedar calcio y le voy a bajar el calcio en mi paciente. Es mi paciente, que ha llegado sangrando. Y yo le pongo un montón de concentrados de matías y van a quedar su calcio, se queda sin calcio y no coagula. Y sigue sangrando, y sigue sangrando y sigue con hematología. Esto por las hemorragias digestivas. Sigue sangrando, sigue sangrando, sigue sangrando. Es un problema en las hemorragias digestivas, por ejemplo, cuando es el intestino delgado. ¿Por qué? Cada vez que una hemorragia digestiva se puede hacer una endoscopía, encuentran la lesión y te echan una sustancia esclerosante que deja de sangrar. Eso también puede hacer por la colonoscopía. El problema es que la endoscopía digestiva alta llega a la primera porción del duodeno. Y la colonoscopía llega a todo el colon ascendente, el colon descendente, el colon transverso, el colon ascendente y hasta el cielo. Y ahí no llega más, ¿no? Y tenemos 8 metros de intestino delgado que no podemos verlos. Entonces, si la hemorragia está en el intestino delgado, ¿cómo la paramos? Lo que se puede hacer, también se hace una cápsula endoscópica, con una pastillita y nos pedimos una camarita. Entonces nos la pasamos y va filmando el intestino, cuando ya llega con las heces, se saca, se limpia y se evalúa el video. Pero es una cámara en un solo lado. De a los otros lados que no tiene cámara. Nosotros sí nos puede ver la protección que nosotros vamos a ver. Bueno, pero cuando este es un sangrado, ¿cómo lo paramos? Pues cuando es muy intenso, a veces se tiene que operar. Cuando tenemos una lesión importante, ¿no? Cuando no podemos encontrar, cuando hay tumores, etc. Se hace una laparotomía, se abre el abdomen y miramos dónde está el tumor para poder sacar los cotados y dejar sangre. Pero este es sangrado de un APA. ¿Saben lo que es sangrado de un APA? ¿Alguna vez se han caído en la pestaña y se han raspillado? Y tiene un montón de puntos. Entonces, es un sangrado de un APA. O sea que sangra por todos. Y eso es bien difícil de tratar, porque si quieres un solo punto centrado en la vía arterial, le ponemos un punto hemostático, lo agarramos y ya, deja de sangrar. Pero si estamos en todos lados es muy difícil de sangrar. Perdón, hermano, también hacemos presión, ¿no es cierto? Pero en el intestino no podemos hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Activar la coagulación, la cicatrización, para que deje de sangrar. Pero si tiene calcio, vamos a hacer un montón, otra sigue sangrando, 2, 3 y sigue sangrando. Y se va consumiendo el calcio. Porque el hormón trata de quemarlo, entonces consume. Entonces hay que usar calcio y que tengan que usar calcio cuando sea necesario. Ya eso realmente lo toman en cuenta y sí, es una aplicación. Bueno, entonces también el hormón tenemos la serotonina, ¿no? Y después se activan también los proteínas 2 de sal y con concentración de
¿ya? Y el factor 3 es con el coágulo que está definido que ya es irreversible. Entonces, si yo no tengo la coagulación, mi coágulo con plaquetaria, o sea, un tiempecito y se desprende. Un tiempecito y se desprende. ¿Ya? Lo mismo, la exposición del colágeno endotelial, únicamente el protocolo que es este, se unen, ahí se van a meter plaquetitas, ¿no es cierto? Mediante las proteínas 1A2B y la 1B9, se activan las plaquetitas, se hinchan y van a ir los granos altos y granos densos, ¿no? Y empiezan a eliminar, a producir ATP, calcio, factor de centro de las plaquetas, cromosoma 2, etc. Y son materia mayor, sobre todo de plaquetas, para que se activen y se dejen. Y luego viene la conversión o la receta. Las glicoproteínas son sectores de las plaquetas, están a nivel de su membrana, son 1A2A, 1B9, 2A, 2B3A. Esta 1A2A va a con la matriz endotelial del colágeno. La 1B9 va a vincular con el de la 2A con la proteína. Y la 2B3A viene mucho de con el quinógeno que sube del calcio. Y esto hace que generalmente se unan las plaquetas entre ellas, ¿no? Todas generalmente están en todas las plaquetas, pero es necesitamos que se active para que pueda recién funcionar. ¿Bien? Entonces, para mejorar la relación de las plaquetas, tanto en su número como en su función, y para que haya definición de número, pues en función de la formación o por aumento en la distribución, ¿no? En función de la formación, pues hay una alteración de la médula ósea, como la alteración medular, en una ocupación de la médula ósea por cualquier otra cosa que pueden ser neoplasias propias o por metástasis, por infecciones, con una osteomielitis, con tuberculosis, por hongos, etc. Y también puede haber una o por metástasis de otras neoplasias. Y también puede haber mielofibrosis, una osteopetrosis, una fibroblastosis o una ocupación de la médula ósea y ya no funciona. Y también puede haber cuando hay carencias, ¿no? El nivel 2, y puede haber una discusión principalmente con los mecanismos inmunes, inmune, asociada secundaria, asociada a infecciones virales, medicamentos, enfermedades inmunes, o primaria, cuando tenemos una causa asociada, ¿no es cierto? Pero es un mecanismo inmune, puede haber problemas de mayor destrucción de plaquetas, con aumento de la producción del paso, también puede haber esto en las cistosis, en las enfermedades crónicas hereditarias y también en la cirrosis hepática, ¿no? Un aumento de difusión adquirido en la conducción interferenciada, en las microangiopatía trombóticas o también inducidas por fármacos, ¿no? A veces se unen los fármacos o las plaquetas y se forman un complejo inmune. Y viene el sistema inmune y los desecha. Entonces, hay que por lo que puede haber una destrucción inducida por fármacos. También puede haber una destrucción de la producción inducida por fármacos, por ejemplo, puede haber el ácido valproico o muchos de los medicamentos que trabajan en el sistema nervioso central, como los antidepresivos, los anticonvulsivantes, etc. Y en de la función casi siempre son congénitos, una reumatología del plasma, es una patología autosómica recesiva, o sea, tiene que haber personas con un gen recesivo, ¿no? Que vimos que es más frecuente cuando hay matrimonios o parejas que son familia, ¿no es cierto? O que tienen un papá donante, pero les decía ayer, es muy probable, pero cada día es más frecuente. O también tenemos otras muchas, por ejemplo, tenemos, tratamos de un poquito más, tenemos el síndrome de Chiari-Higashi, tenemos Werner-Soulier, tenemos vamos a ver una diapositiva de eso. Bueno, y esta es lo mismo, le pueden repasar que nos puede centrar en la reproducción por secuestro, por hepatopatías, por hepatitis, lo mismo. En la cirrosis hepática o en las hepatopatías puede haber deficiencia de óxido de ácido fólico. Después hay una alteración en la función de las plaquetas y también de los radiocitos y también hay una disminución de la función plaquetaria. Ya los niveles puede haber alteración plaquetaria en las hepatopatías, y también las causas por destrucción periférica. Mucho tiene que ver con un mecanismo inmune o si no por microangiopatía trombóticas. Entonces, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que vemos en los pacientes que tienen
también se puede infectar, porque la sangre es muy fácil de infectarse, ¿no es cierto? Si hay un hematoma, generalmente tenemos que drenar un pequeño cortecito de 1 centímetro y lo presionamos en todos los coágulos llenos de sangre. Entonces, ¿qué sería esto? Púrpura. Púrpura. Equimosis. Hematoma. Ahora, en cuanto a las manifestaciones, tenemos en la atención de los primaria y secundaria, el comienzo del sangrado es inmediato. ¿Por qué? Porque dijimos que apenas hay una lesión de vaso sanguíneo, hay una vasoconstricción y se puede tomar plaquetario. Pero si no tomo plaquetario, sigue sangrando, sigue sangrando, sigue sangrando. Si ya tomo plaquetario, deja de sangrar y espera que se forme la coagulación. Pero si no hay factor de coagulación, se va a romper ese coágulo que es inestable de la plaquetario y va a volver a sangrar. Entonces es recurrente. Es recurrente. Cuando hay secundaria, porque no se toma el coágulo estable de su vida. En cambio, aquí es constante. Sigue sangrando, sigue sangrando, sigue sangrando, porque no se toma la plaquetario. En nuestra de la receta primaria es limitada generalmente a glucosas. Ahora, si tiene 2000 plaquetas, también puede ser una hemorragia intracerebral, una hemorragia digestiva, etc. ¿Cierto? Pero cuando no es tan severa, entonces se facilita a la piel de las mucosas. Y es raro que sea un sangrado profundo. En cambio, en las hemorragias por alteración de la función secundaria, el sangrado es tardío, por lo menos se forma con plaquetario. El sangrado es recurrente, porque se forma y se rompe, se forma y se rompe con plaquetario. Y generalmente las hemorragias son más profundas. Por eso los niños, porque es hemofilia, tienen sus hematosis. Tenemos ahora un pequeñito de sus hemorragias cerebrales. Un niño con hemofilia. Pues se puede diferenciar clínicamente. Los pacientes con hemofilia, generalmente, de acuerdo a la severidad de la deficiencia del factor, suelen empezar antes o después a sangrar. Pero generalmente empiezan cuando son severos, cuando empiezan a gatear. Cuando son más bebitos, tranquilos en su cama, les mueven, nunca respiran y lloran y no sangran, ¿no? Pero cuando empiezan a gatear, se empiezan a golpear unas cosas, ya ahí empiezan a sangrar y los cae la mano. Si esto es leve, casi no sangra, solamente un poquito más con fiebre, que es normal. Y tengo pacientes adultos que no son traviesos y vienen cuando se pelean con su pandilla, cuando se acuchillan, cuando piensan y la mantienen porque son leves. ¿Ya? Entonces depende de la severidad de la deficiencia de calcio. Ahora esto ya lo han hecho ustedes en todos los cursos, no sé, de farmacología, fisiología, fisiología, así que son expertos en la cascada de la población. ¿No es cierto? Entonces tenemos para quienes académicos la vía intrínseca y la vía extrínseca. La vía intrínseca comienza con un daño en la superficie de los vasos sanguíneos, que va a haber una activación del factor 2, se va a activar el factor 2, es el factor 9, y se va a activar al factor 10, es el factor 8, y versus si hay el factor 8. ¿Ya? Y va a activar el factor 10 va a actuar en la vía común de la conversión, convirtiendo el factor 2 activado de la hemoglobina en hemoglobina. ¿No? Y en el factor 10, en la vía extrínseca hay una alteración también de vaso sanguíneo, pero digamos por fuera, con un traumatismo, y esto va a haber un factor tisular que va a activar el factor 7, el factor 7 va a activar el factor 5, y el 5 va a entrar a la vía común de la conversión para activar el factor 10 y convertir la trombina en trombina. Esa trombina va a ser que el fibrinógeno del factor 1 se convierta en fibrina. Esta fibrina en el factor 13, que es el factor estremecedor de la fibrina, se va a convertir en un factor, pero en un coágulo irreversible. Si no es factor 13, el coágulo sigue siendo reversible. Y lo reversible. ¿Ya? Pero lo más común, los más frecuentes, es la deficiencia del factor 8 y del factor 9. ¿No es cierto? Son la hemofilia A y la hemofilia B. Siempre presencia de. ¿Qué habíamos dicho? De calcio. Vimos el calcio, ¿no? Y también tenemos la proteína C y la proteína S, que son anticoagulantes naturales, siempre tiene que haber fibulación para incrementar ese coágulo. Sobre todo lo va a hacer eterno, ¿no es cierto? Y estos, la proteína C y la proteína S también se fabrican en el hígado por actividad de la vitamina K. ¿Cuáles son los factores de la vitamina K?
2, 7, 9, 10. 2, 7, 9 y 10. Es bien fácil. 2 más 7, 9. Más 1. Y la proteína es 6 y la proteína es. Así lo van a ver mañana en el secundario. Entonces, al resumen, se rotaron con estaban cocinando bien rico y se cortaron. Y pues la vasoconstricción, la irrigación vegetal, esto finalmente va a activar el fibrinógeno, con este proteína muy pesada. Ese fibrinógeno va a incentivar la coagulación, va a hacer que, o sea, el fibrinógeno en la vía extrínseca, la vía intrínseca y la vía extrínseca van a finalmente activar la proteína, la trombina va a convertir el fibrinógeno en fibrina y en el factor 3 tenemos un coágulo estable de y comienza la anticoagulación. Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos un paciente que vive sangrado? Revisamos qué le pasó. ¿No? Primero, la historia clínica. Sí o sí, una buena historia clínica. Y le preguntamos qué primera vez que sangra toda la vida sangrada. Esto es importante. ¿Qué medicamentos toma? ¿Qué tal come? No como nada de negocio fólico, de bromostoquemia o pancitopenia, una megaloplastia, ¿no es cierto? O de repente, toda su familia siempre ha sangrado. Le preguntamos cuánto menstrua y menstrua pues 10 días. Pero como su mamá, sus tíos, sus tíos, sobre todo su familia menstrua, se piensa que está normal. Decimos, ¿cómo es una menstruación normal? ¿Hay algo mal? No. Le preguntamos cuántos días menstrua. 10 días. ¿Y cuántas veces implica por día? 6. Las normales o las nocturnas. No, esas postparto, porque las nocturnas ya me quedan mucho. Hay que se usa un pañal en la y piensan que es normal. No, después de que tuve mi hijito empieza a sangrar un montón, pero me he dicho que es normal. ¿Quién? La vecina, la que está afuera del consultorio a su lado. Le preguntamos, ya lo normal, eso te dice un paquete de que más o menos tienen entre 8 a 10 por cada periodo menstrual. Así que le preguntamos. Ahora tengo pacientes que se cambian cada media hora, porque corrigieron el paciente. Entonces yo me gasto 10 en un día y ellos pensamos que tiene mucha menstruación, pero es que se cambia porque le incomoda con el original. Entonces, ¿qué pregunta? Ustedes van a ser médicos, no pueden tener vergüenza de estar preguntando, porque eso es necesario. Si no, no hacemos un diagnóstico. ¿No? Entonces, le preguntamos, ¿tiene algún tipo de sangrado? ¿Qué medicamentos toma? ¿Qué tipo de venido? ¿Si su familia sangra o no sangra? ¿No? Los antecedentes personales, familiares, fármacos, dietéticos, infecciones recientes, etc. Y bueno, en relación de la hemostasia, preguntamos por qué haber alteraciones hemorrágicas y trombosis. Pero nada más el motivo de medicina normal. Pruebas complementarias, pedimos un hemograma completo, porque si no, solamente viene de impuestos con la diferencia. Completo para que vean con hemoglobina, con el cuento de matíes, con grupos musculares y con plaquetas. ¿No? Y le dimos un bioquímico básico. ¿Qué bioquímico creen que podríamos pedir un bioquímico consagrado?
pero pueden haber patologías agudas. ¿Por qué? Una infección viral. ¿Qué virus puede ocasionarnos infecciones hepáticas? Todos los hepatitis, A, B, C, D, ¿qué más? El COVID también da una infección hepática. A mí me gusta el designador COVID tenía también ¿ya? Y hay un montón de virus que no sabemos su nombre, que también puede dar a la infección hepática. Entonces, siempre hay que ver cómo se sigue. Ahora también los medicamentos pueden darnos hematología. Entonces, un bioquímico básico puede incluir una glucosa de armina, porque también nos va a utilizar para el paciente. Siempre recuento de plaquetas, una estación de sangre sintética para documentar realmente si están en plaquetas o no, a veces hay grupos plaquetarios, a veces hay tipos planetarios, el tiempo de borrar es el tiempo de sangría. ¿Ya? Pero si ustedes ya saben que su paciente tiene trombocitopenia, no le van a dar un tiempo de sangría porque se va a sangrar. ¿Ya? Entonces, según los roles cirujanos, por favor, no pierdan tiempo de sangrar. ¿Ya? Si tienen un recuento de plaquetas, no tienen que ser desangrado, no deberíamos pedir tiempo de sangría. ¿Ya? Y si saben que trombocitopenia, no le van a pedir. Se va a desangrar por gusto por el paciente. Vienen ustedes con PTI, vienen por emergencia y vienen con su papá es una dieta. Su coágulo ahí, tanto que sangrado, boquita que sangrado. O sea, que la hemorragia es prolongada y es constante. Y también, bueno, secundaria la relación de la población, pues sigue sangrando. ¿Y cuánto tiempo demoramos en pedir todo esto? Yo me demoraba como 15 minutos con la interrupción. Su paciente entra sangrando, le van tomando la presión, están violando, está despierto, se nos responde, está consciente, sabe dónde está, qué edad tiene, está lúcido, está desorientado. Y si no está consciente, le preguntamos qué lo ha traído, qué le pasó, le vamos tomando la presión y vamos a hacer las órdenes. Se manda al laboratorio. Y intentamos ponerle un torniquete, si deja de sangrar, podemos cerrar un poquito más, si sigue sangrando, le ponemos un suero y le pasamos a las operaciones. ¿Cuánto tiempo nos demoramos? 15 minutos, todo eso. Y esto es bastante práctico. Porque si le preguntamos todo lo que se ha hecho, si lentamente ya se desangró y se murió. Entonces, cuando ustedes preguntemos el sistema oral, manejo, que no tiene por hemorragia como hemos visto ahora, no solamente va a ser pues todo el simultáneo, ¿no es cierto? En vez del paciente le vamos preguntando qué le pasó, le vamos tomando una interpretación y le vamos colocando un suero. Siguiente le pongan una chorra. Le vamos examinando, le damos un torniquete, le vamos pidiendo todas las órdenes, viene el laboratorio por emergencia. Ya me tenemos la peritoneal en el laboratorio, viene el de emergencia y sigue sangrando, respirando o está de presión muy baja, se hacen operaciones. Cuando yo era interna, me acuerdo que era el día del padre, yo me internaba en Yaguara, y estaban los doctores y estaba de guardia en la noche. Y estaba viendo una fiesta de la conmigo. Entonces vino un chiquillo así como ustedes. Y me aventaron al tópico de cirugía. Cuando lo voy a tocar, primero le doy la presión. Siempre con los signos vitales, que es el estar vivo o estar vivo. Siempre con signos vitales, está flojera, chico, está flojera. Pero tiene que ser sí o sí tomar los signos vitales. ¿Ya? Primero la presión no sentía la presión. El tópico palpatorio. En la palpatoria, ya no escuchas, no te pones ahí para palpar, literalmente, como acá. Y insuflamos y luego en qué momento empezamos a sentir el pulso. Y la presión sistólica, no hay esto. Está hasta el 40, la presión sistólica, ¿no? Palpatoria. Entonces, lo destapé, toqué el abdomen y era haciendo esto. Ah, no, este chico tiene una peritonitis, ¿no? Luego lo pasa, pues ya un doctor, vamos a ver qué había sido que se habían estado peleando con sus amigos y le dieron un rodillas. Como era realmente platito, le reventaron el intestino. Como si le hubiera puesto como un lobo. Y se desangraba por ahí, además una peritonitis porque sabemos todo el contenido intestinal. Metimos a las operaciones, ya le hicieron todo su lavado con 10 litros de cloruro, le supuraron el intestino, ya le desangraba por acá. Y la mañana tenía con 4 hemoglobina. 4 hemoglobina. Entonces, otra vez desangrando, otra vez metimos a sal.
¿cuándo has venido? Apenas el paciente nos manda la presión y le preguntamos. ¿Ya? Entonces el manejo es importante. ¿Ya, chicos? Entonces la práctica es cuando son las tareas que se tienen que aplicar. ¿Ya? Entonces evaluamos la fase primaria con hemograma completo, con recuento de plaquetas, solamente periférico, tipo de hemorragia y evaluamos la fase secundaria, los tiempos de coagulación, prolongación, para la hemodiálisis, un líquido de. Cuando sospechamos que hay un coágulo, casi sospechamos que hay una trombosis o un tromboembolismo pulmonar, cerebral, etc., decimos número de, ¿cierto? Pero si hay un sangrado, siempre va a haber coágulo. Y siempre que hay un coágulo hay hemodiálisis. Si hay hemodiálisis va a haber sido número de. Entonces hay que evaluar el contexto de mi paciente. Si mi paciente ingresó por una leucemia, tranquilo, conversando, y en la noche me llaman que hay una historia aguda, así aguda, que de todos los números de que está aumentado, probablemente ya no. Pero si tengo un paciente que tiene un FIL, en un estado presente un hematoma del psoas, ¿no? Y un número de elevado, probablemente sea que ese hematoma está rompiendo. Si quieres dices, ¿no? No lo voy a contar y voy a sacar el hematoma. El hematoma se va a reabsorber sí o sí, no va a haber elevación del líquido de. ¿Ya? Siempre que hay sangrado, tiene que haber coágulo. Y siempre que hay coágulo, tiene que haber producto de relación del líquido. Hay que tenerlo siempre de todo el contexto de nuestro paciente. Pruebas específicas, tenemos la evaluación del coágulo, evaluamos cómo se forma ese coágulo y cuánto queda, a veces nos forma el completo, etc. Y de igual modo podemos valorar más o menos someramente cada uno de los campos de la población, el tipo de hemorragia, el tipo de sangría, el tipo de reacción planetaria, ponemos las tarjetas en diferentes sustancias y vemos si se agrega o no se agrega. ¿Ya? Y el otro de confirmar que podemos dosarlo, si es que está o no está, o si funciona o no funciona. Entonces, vamos a ver nada más dos, la relación de la primaria, todo lo que hemos pensado, lo mismo como más antes, casos
Buscamos lo más frecuente y también sospechamos lo más infrecuente para poder diagnosticar y todo. Ya está. Tenemos el síndrome de hidromasculia. Aquí tenemos una ausencia del ciclo de von Willebrand. Tenemos un paciente con hidromasculia. Es una inmunodeficiencia primaria en la que también hay plaquetas gigantes, azules, y que tienen herencia autosómica dominante. El síndrome de Chenev-Higashi también aquí hay una inmunodeficiencia primaria, pues infecciones recurrentes, también una cromopedia moderada con albinismo. Entonces, si tiene un paciente con albinismo, no va a tener consumo para el parto. Un albinismo tiene inmunodeficiencia, exceso de repetición y tiene trombocitopenia, podemos pensar en un Chenev-Higashi. Y hay que solicitar un inmunólogo que estuviera el genetista para que le hagan las pruebas correspondientes. Lo mismo, trombocitopenias centrales y periféricas. Aquí tenemos algunos de los fármacos que pueden producir trombocitopenia. ¿Qué les parece esta pequeña lista? A ver, miren que sepan. Ciclosporina, cocaína. No, ustedes no saben nada de eso. Ciprofloxacino. Miren, por ahí está el paracetamol. ¿Cuál es tu nombre de paracetamol? ¿Era? Acetaminofén. Ya, está muy bien. Esa lista. Ácido valproico, la lidocaína, que todos los tipos de para hacer desenfriado de célula ósea. Bien, el captopril, la botulisina. Casi todo podemos trombocitopenia. Entonces, como tenemos de saber que 5 casos de trombocitopenia, tenemos como mínimo. Entonces, bien, si me dicen doctora leucemia, medicamentos e infecciones, tengo 3. Pero si me dicen acetaminofén, salaminas, ciclomidas, quinina, naltrexona, pues depende de ustedes con quién podrían. Ya está. Entonces, primera causa de infecciones, segunda causa de fármacos y luego ya todos los demás. Ya. La trombocitopenia inmune primaria. La trombocitopenia inmune primaria es una patología frecuente de las plaquetas que incluye la destrucción autoinmune de las plaquetas. Si fuera secundaria, entonces puede haber otra patología concomitante que puede producir por causa inmune esta trombocitopenia. Por ejemplo, infección. La infección por COVID nos da una trombocitopenia inmune secundaria. El lupus nos da una trombocitopenia inmune secundaria. ¿Ya? Bueno, es una trombocitopenia autoinmune adquirida, transitoria o persistente, en el cual podemos encontrar aquí ninguna causa. Si yo le busco infecciones virales, fármacos, tumores, organismos autoinmunes, todos los negativos, son una trombocitopenia, es una PTI. ¿Ya? Entonces, el diagnóstico es de exclusión. Entonces, con el examen yo les pregunto, ¿cuál es la prueba patognomónica que nos va a dar el diagnóstico de PTI? ¿Cuál sería? Voy a decir recuento de plaquetas, voy a decir anticuerpos antiplaquetarios, voy a decir hemograma completo, etc. ¿Cuál sería? Ninguno. No hay ninguna prueba patognomónica. ¿Ya? Es un diagnóstico por exclusión. Y aún así, a veces si nos puso el tiempo, encontramos así como la de biológico autoinmune, encontramos otra patología como el lupus, como el Sjögren, como un síndrome de Spondil, etc. ¿Ya? Pero en ese momento no encontramos nada más que nos pueda dar la posibilidad de precaución, no sé, hepatosplenomegalia, adenomegalias, alteración hepática, etc. Entonces todo es normal y es un trombocitopenia inmune primaria, por el momento. ¿Ya? Entonces encontramos generalmente una determinación molar celular que va a llevar a la destrucción de
antes que eso no nos vamos a dar cuenta que tiene trombocitopenia, porque no vas a saber el paciente que tiene una alteración al paciente. Entonces vamos a encontrar si tiene otras patologías y encontramos anemia, trombocitopenia, etc. En ausencia de otra causa de trombocitopenia. El trombocitopenia igual es secundaria, si cualquier otra cosa nos puede explicar la trombocitopenia. ¿Ya? Es decir, que se les diagnóstico a partir hasta los 3 meses, es persistente desde los 3 a 12 meses, crónica consume más de 12 meses. ¿Ya? Entonces, cuando tienen trombocitopenia de primaria, vamos a ver la frecuencia es más o menos 4 casos por 100.000 habitantes por año, tanto como en niños. ¿Cuántos habitantes tiene Arequipa? Era como 1 millón como hace unos 5 años. Ya debemos ser más. Más la invasión extranjera, ya debemos ser un poquito más. Entonces, eso es relativamente frecuente. Además, la trombocitopenia de primaria está subdiagnosticada. ¿Por qué? Porque es más frecuente en niños. Y generalmente hay sangrado espontáneo cuando hay menos de 20.000 plaquetas. Hay sangrado con traumatismos cuando hay menos de 50.000 plaquetas. ¿Ya? Entonces tiene 80.000, 60.000, 70.000, 90.000, 100.000 plaquetas. Ni nos damos cuenta. Y siempre, es más frecuente de niños. Y los niños todos son traviesos. Los andan golpeando y dicen, se anda golpeando. Y no les hacen caso. ¿No? Para que los diagnostiquemos, porque además el tipo de DFT y la psiquimosis sin traumatismo, tiene un poquito menos de plaquetas y eso no ocurre en todos los casos, así que siempre está subdiagnosticado. Entonces no puede ser inclusive menos, ¿no? La distribución en adultos es bimodal, se hay un pico en los jóvenes, más frecuentemente en mujeres y generalmente está relacionado con el tratamiento que todavía no se ha diagnosticado. Y también tiene presencia mayor en ancianos, no se consideraba esto. Se pensaba que era más frecuente sí en jóvenes porque era también hay un incremento en adultos, ¿no? Ahora tenemos un paciente adulto mayor que está obsesionado con la gente. Pero todos los estudios de salud pueden tener neoplasia, etcétera, y no. Solamente me expreso cuando es mi familia quienes me llaman. No pasa. que tienen esos tipos de reflexión de que sea
lugares, pero no es específico. No nos diagnostica ni nos dice que no es que sea una PTI. Así que, y esos son súper claros. Entonces no es mucho tiempo. ¿Ya? Pero es. Entonces, ya tenemos las son los linfocitos B, los linfocitos T, te van a presentar el antígeno, ¿no? A las linfocitos B, los linfocitos B van a producir las personas van a producir las máquinas, van a producir los autoanticuerpos que van a obsolesar de las proteínas requisitas y van a ser captadas por los secretarios los macrófagos y van a ser destruidas, ¿no? Pero de estos también van a ser los antígenos que van a otra vez producir y las van a regresar. Los diagnósticos, tenemos prescripción, la clínica es un soldado glucosa, cuando es muy severo, tenemos una hemorragia central, gastrointestinal, una hemorragia mayor, lleno de enfermedad, también ingreso de y de trombosis arterial. ¿Ya? También puede haber un miocardio, puede haber un accidente vascular, un venoso, ya incluido la infección. Todos los pacientes, ¿cómo pueden consistir los primeros pulmones? ¿Puede haber neutropenia? ¿Por qué? En caso de que no exista congruencia. ¿Qué digo la neutropenia de los pulmones? Sí. Puede ser en vía Los médicos de primaria es aguda. No hace mucho que para que sea 3 diagnósticos son 3 meses. Realmente es aguda. Y dura pocas semanas. ¿Ya? Pero si tiene mucho tiempo sentada que ya es persistente o crónica, ya hay mayores sangrados, recién va a haber ferropenia. Se tiene que ver mucho tiempo de hemorragia para que ya podamos encontrar ferropenia. Si no, es una hemorragia aguda. Ahora hay pacientes que tienen trombocitopenia y sangran todo el camino desde donde viven. Hay gente que vive súper lejos, ¿no? Que viven desde el pueblito que está cerca de la costa, pero acá van a llegar 3 días. Y ahora a los 3 días ya vienen por sangrar. Entonces, hay trombocitopenia y anemia. En los casos en los que hay anemia, con un sangrado que puede explicar eso, entonces sí vamos a pensar que es una PCI. Si no tiene sangrado relacionado, pues vamos a otra cosa. Ya no es solo ¿ya? Entonces, frente al diagnóstico tenemos de discusión, de la clínica de sangrado, puede haber trombosis también, y también puede haber oxígeno ¿no? Para ver cuando ha habido un sangrado crónico, aquí y a veces. Ahora, también puede haber una trombocitopenia aislada, con una, y de repente nos encontramos macroplaquetas en la sangre. ¿Ya? Se puede dar mala. Finalmente, la ósea, claramente no la realizamos. No es necesario una estudio de la ósea para hacer la ósea con una PTI. Solamente los pelos lo más también. Más entramos en bien, son decisiones directas. ¿Ya? Podemos pedir alguna rutina que no es específico. Que haga la ausencia de esplenomegalia y cualquier otra cosa. ¿Ya? Cualquier otra cosa nos pueda producir un trombocitopenia. ¿Ya serían los detalles?
prednisona o prednisolona a 1 o 2 kilo por día. ¿Ya? Hasta que si es un sangrado importante, es un sangrado severo, es hemorragia cerebral central, hemorragia digestiva, vamos a pedirle inmunoglobulina G endovenosa, habíamos hecho igual ayer para la amiótica autoinmune, 400 miligramos por kilo por día, endovenoso por 5 días, o 1 o 2 gramos por kilo por día por 1 a 2 días. ¿No? Eso debería calmar el sangrado, la hemoglobina mejor igual. O si no, un flujo de prednisolona a 1 gramo por día, y luego por 3 días, y luego pasamos a prednisona a 1 o 2 miligramos por kilo por día. ¿Ya? Y también podemos, un niño le damos 30 miligramos por kilo por 3 días, y luego pasamos a 1 o 2 miligramos por kilo por día. ¿Ya? Entonces, con esto va bien, o no mejora, o es depende de corticoides. Pasamos a otros supresores como el danazol, como el anti-D, el anti-D, el interferón, la leucistina, anticuerpos que se dividen con el rituximab, algunos de la romopoyetina como el romupad o el roitostin, ¿no? Y si es que no mejora con nada de eso, le hacemos la esterectomía, que generalmente tiene duración hasta un 80% de los casos, pero no todos. Y si aún así no mejora, decimos que es refractario. ¿Ya? Estamos con los pacientes, además de lo que hemos mencionado los medicamentos, hay que desatar la pseudobroncostopedia. Si usted no sangra, hay que desatar la pseudobroncostopedia. Además, deseamos evitar los traumatismos, eso es difícil en los niños pequeñitos, no tenemos caso, pero hay que tratar de evitarlos. No les damos el integrante hereditario. ¿Ya? Entonces, si el paciente con trombostopedia tiene dolor, no le vamos a dar maine. No le va a dar aspirina, ni ibuprofeno, ni naproxeno. Nosotros no vas a por más. Tampoco pretende que no lo vamos a integrar. No le damos intramusculares. Si le damos intramusculares, le damos un hematoma terrible. ¿Ya? Es peligroso. Lo que da es estreñimiento. 2, porque vamos a hacer maniobras de Valsalva, porque si hace fuerza, puede tener aumento de la presión intracerebral y puede tener un sangrado. Entonces, evitamos maniobras de Valsalva. También podemos evitar la osteopenia con vitamina D y con calcio. Y generalmente, como los tratamientos son más o menos todas las semanas, con enfoques que debería mejorar y el tratamiento, pues si son más de 2 semanas, hay que lograr recuperarse de las infecciones. ¿Ya? PTIs persistentes o crónicas. Muy bien. Ahora vamos a hablar brevemente de la cúpula de Henry-Schonling. ¿Sí cuándo ya dijimos que era la cúpula de Henry-Schonling al principio? Sí. En una vasodilita. Es una vasodilita de pequeños vasos. ¿Ya? ¿Dónde están los pequeños vasos? Las partes externas del Ya. ¿Y qué órganos tienen partes estánticas? las extremidades. Nada más. Los pulmones, ¿Cuáles son los pequeños vasos? ¿Y dónde hay? Imagínense que cada una de las células del cuerpo recibe nutrientes
hay documentación articular o no articular, comunicación de la movilidad, cortar el seguro, lograr la simulación, limitación de la movilidad. Y en el examen renal puede haber todo, puede ser benefítico, puede ser nefrótico, podemos encontrar proteinuria, mayor atributo de 24 horas, o incremento de colesterol en la orina, puede haber hematuria, puede haber residuos mágicos también, ¿ya? Encontramos en la clínica la cúpula. La cúpula en pantalla. ¿Ya? Hasta el 100% de los casos, es una cúpula basal vertiginosa, en miembros anteriores, estudios, simétrico, se autorita con 1 o 2 semanas, y también puede haber edema en los primeros 2 años. Se ve así. Primero un poquito. Les va picando por unos minutos y lo va convirtiendo así. Y lo que necesito es que sea así en pantalla. Atípico puede haber también en otras partes. ¿Ya? La púrpura rojiza, durito y es palpable. Andar y